Muy buenas tardes, profesor Marcos. Buenas tardes. ¿Nos podría hablar sobre esta tradición oral de la narrativa que se transmitía de generación en generación en la sociedad mexicana? Ok. Mira, la tradición oral tiene ahora sí bases esenciales específicamente por la necesidad de imprimir algún evento, vamos a decirlo, una actividad específica sobre algún culto, que podría ser una reunión, por ejemplo. También podríamos manejar aspectos de tipo social, en los cuales la única manera de poder avisar es a través de la oralidad. Aquí la situación es que la mayor parte de las personas no sabe leer, no sabe escribir, porque estaba determinado nivel de sociedad. Entonces, la oralidad nos va a permitir a nosotros identificar características que van a trascender de espacio en espacio, de lugar en lugar, pero nos van a permitir conocer un poco las esencias o la esencia de los pueblos mesoamericanos. Sí, porque nos comentaba que esas narraciones tenían la función de dar una identidad cultural. Sí, basado fundamentalmente en el ámbito del mito. En el mito, la leyenda son dos formas de oralidad que van a ser transmitidas, ahora sí de generación en generación, tratando de mantener íntegra la idea. Entonces, esto va a permitir que elementos de tipo cultural se mantengan entre los grupos sociales y permita que las generaciones conozcan y ellas vayan manejando poco a poco esa identidad, esa pertenencia a un grupo, a una cultura, a una sociedad. Entonces, los mitos sabemos que de determinada manera no son reales, pero su función es unificar al grupo. Entonces, basado en una pertenencia a ese grupo o a esa entidad. Sí, la vez pasada nos platicaba sobre cómo los aztecas inventaron su propio mito de origen para darse una identidad. Así es. Ahí en el caso específico es tratar de analizar por qué los aztecas hicieron ese cambio. Ellos son, vamos a decirlo, pueblos bárbaros. Llegan del norte en muy poca relación o estabilidad con la tierra. Entonces son guerreros fundamentalmente, cazadores recolectores, pero en el transcurso van llegando al punto que empiezan a conocer sociedades establecidas, ya sedentarias. Entonces ellos poco a poco se van integrando y cuando logran, vamos a decirlo, establecerse en el Valle de México, su primer problemática era su origen. O sea, ellos saben perfectamente que son cazadores recolectores, son pueblos del norte, seminómadas, nómadas, y lo que hicieron fue tratar de buscar un origen. Entonces establecen lo que es el Aztlán y el Chicomostoc. Aztlán se dice que es el lugar de donde ellos son originarios. Entonces Aztlán es ¿cómo se llama? La ciudad de las garzas o el lugar de las garzas. Entonces el nombre de Azteca viene de ahí, los habitantes de Aztlán. Y después ellos manejan que son descendientes de 7 tribus, o son una de las 7 tribus que salieron de un lugar específico conocido como Chicomostoc, y las características son de lengua náhuatl. Entonces estas 7 culturas fueron llegando poco a poco al Valle de México, y la última que llega es precisamente los aztecas. Entonces ellos durante todos esos recorridos, cerca de 200 años, van a ir aculturizándose poco a poco, pero van a ir adaptando, van a ir adoptando gran cantidad de elementos culturales de los pueblos establecidos, para que ellos formen en esencia lo que vendría siendo la cultura azteca, vamos a decirlo, pero ya tienen una visión. Si llegamos o somos poderosos, no podemos decir que somos pueblos bárbaros. Entonces se diseñan una historia, se diseñan una conformación, vamos a decirlo, de tipo cultural, y hasta llegan a adoptarse
como herederos de los tolteca, que en esos momentos pues, era la cultura más importante. Entonces esos elementos van a permear en la idea de los aztecas. Ahora, específicamente, ¿qué gobernantes? Fue Izcoatl, fue Moctezuma el Huicamina y el Cihuacóatl, que fue Tlacael. Ellos son los que van a establecer esa mecánica, esa sociedad nueva, vamos a decirlo, con un antepasado cultural muy grande que son los tolteca, y de ahí empezaron a dominar. O sea, inventar su historia. Exactamente. Sí, porque al hacerse acreedores de descendientes de un pueblo culto, pues ellos también van a ser ese pueblo culto, pero en realidad eran bastante difíciles. Sí, posteriormente también desarrollaron lo que eran enseñanzas y poesías a través de estas narrativas. Sí, de hecho, vamos a decir, una de las formas más importantes que se dio en aquel periodo es lo que sería la parte estética del lenguaje, que serían los poemas. Es una manera de narrativa que se manejó no nada más aquí en los pueblos mesoamericanos. En la mayor parte de las culturas en el mundo, la primera forma de narrativa es el poema épico. Entonces aquí también se da la misma consecución. Son poemas que te van a alentar a seguir adelante, a conocer tu ambiente, a conocer tu medio ambiente, tus compañeros, tu sociedad, tu gobierno, para que tú vayas, vamos a decirlo, teniendo esa idea de ¿cómo podríamos decirlo?, de pertenencia a un pueblo con ciertas características que obviamente te van a permitir identificarte como uno de ellos. También nos comentaba que lo que separaba la oralidad de la escritura era un concepto de clases sociales. Sí, mira, nosotros ahora sí, en base a los estudios que se van realizando, los grupos sociales se establecen obviamente por ingresos económicos, ¿no? Pero también es la diferenciación entre lo que es la tenencia o la propiedad privada y los que carecen de ella. Entonces, la clase social alta es la que va a tener acceso a la educación. ¿Sí? Ahí hablamos esa vez del Calmeca, por ejemplo. En el Calmeca se les enseñaba sistemas de gobierno, formas de política, formas de integración social, ¿sí? Obviamente la cuestión religiosa no puede quedar fuera, ¿sí? Pero solamente lo tenía controlado el grupo élite. Estamos hablando los gobernantes, los sacerdotes, la milicia, pero a ciertos niveles. O sea, la milicia de alto grado, los pilis, que serían los hijos de los gobernantes, ellos son los que tienen acceso. Inclusive podemos manejar un poco a los comerciantes, a los posteca, pero solamente los de alto nivel. No era cualquier posteca el que podía tener ese conocimiento, pero sí se define porque es una manera más fácil de controlar. Si mientras menos sepa el pueblo, es más fácil de controlar, pero sí se da esa diferenciación de clase. Cosa que muchas veces aquí hay personas que decían es que eran comunidades indígenas colectivas. Es que hay un concepto muy diferente en una comunidad colectiva a la existencia de propiedad privada. Ellos trabajaban para alguien y les pagaban por eso, o vivían de ello. Entonces sí existía esa diferencia en los que sí tenían los medios, los dueños, la riqueza, y los que no lo tenían. Entonces en ese ámbito sí podemos aceptar la existencia de clases sociales. Y precisamente fue el Calmeca el que permitió que se desarrollaran figuras como la de Tlacuilo. Exactamente, el Tlacuilo viene siendo un especialista en escritura. El tipo de escritura que se manejó aquí en México es pictográfica y biográfica. En algunos momentos la diseñan como jeroglífica. Va a depender porque como contiene tanto símbolos como expresiones, pues es un poco compleja, pero nos permite ver un tipo de sociedad controlada y manejada por determinado tipo de personas. Ahora, los que se dedicaban a
al blanco y al rojo, precisamente los tlacuilo, tenían una educación y ellos tenían la orden, vamos a decirlo, de redactar lo que los gobernantes, lo que la gente de alto nivel quería plasmar en esos escritos. Estos ya después se van a modificar, regresando, vamos a decirlo un poco, cuando llegan los españoles, se transforma, el tlacuilo viene siendo parte de la mano de obra del español, vamos a decirlo, porque ellos son los que van a seguir manteniendo la escritura indígena, hasta que se hace el cambio ya de escritura. Pero la intención fundamentalmente era enseñarles a los indígenas específicamente las oraciones, y lo van a hacer a través de unos textos que se llaman testerianos. José de Testera, él hace los primeros dibujos utilizando tlacuilos para enseñarles las oraciones españolas o las oraciones religiosas a los indígenas, y esa es una manera bastante interesante de uso de los pictogramas que realizaban anteriormente. Ahora, el pictograma no nada más se utilizó en papel, bueno, vamos a decirle en papel, aquí en México papel no era como tal, estaba el amate, que es el que más cercano podría ser, pero también fue en piedra. O sea, gran cantidad de escritos que todavía se preservan están en piedra, algunos están hechos en yeso, vamos a decirlo, pero se han de cantidad de, vamos a decirlo, de escrituras que aquí nosotros llegamos a conocer son, como decíamos, en amate, en piel, ¿sí? En piedra, en algunos madera, o sea, no es muy común, pero sí se llegó a tener gran cantidad de sustratos donde escribir. Ya cuando llega el español, ahí sí ya se modifica, ya entra lo que es el papel, el algodón, y empezamos a tener otro tipo de sustrato donde se escribe. Pero ya empezó a cambiar la forma de escribir, porque entra la imprenta. Entonces pues ya cambia completamente el esquema. Y yo considero que todavía para 1650, 1700, todavía el sistema de tlacuilos estaba en funcionamiento, pero obviamente ya para determinado tipo de trabajos, ya no era muy común. ¿Y nos podría hablar un poco sobre el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y su importancia en esta documentación de la oralidad y la narrativa indígena? Bien, mira, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco fue fundado por Fray Bernardino de Sahagún. El enfoque de Fray Bernardino de Sahagún era educar a los hijos de los gobernantes, basado obviamente en que ellos serían los herederos, vamos a decirlo, de una cultura que siempre fue marcada, y específicamente porque eran jóvenes que sabían leer y escribir. Esa es una característica. La otra fue la mecánica de poderles enseñar vamos a decirlo, las formas de pensamiento español e irlas metiendo poco a poco en la cultura indígena. Entonces, esa parte, vamos a decir, de formación implica gobierno, o sea, el poder, la política, las estructuras de leyes, el derecho, la escritura que vendría siendo el latín, se manejó el latín, se manejó el español, se manejó el náhuatl, y todo específicamente a esos grupos específicos. Entonces, esta escuela pretendió hacer, vamos a decirlo, gente indígena que ocupara puestos de poder dentro de la estructura española, pero el español no pensaba igual. Entonces, obviamente, no va a permitir que un indígena llegue a estructuras altas, por ejemplo, la Real Audiencia o el Ayuntamiento. Sí, eso nunca lo permitió. Lo máximo que permitió fue el cacique, los sistemas de cacique. Entonces, a partir de ahí, vamos a decirlo, se minimizó poco a poco el trabajo con los indígenas. Y desgraciadamente no duró más allá de que serían como unos 60, 70 años funcionando la escuela,
y se vino abajo. ¿Por qué? Porque ya no le interesó al español y ya los grupos indígenas ya se habían adaptado a los mecanismos españoles establecidos. Entonces ya no hubo esa interacción con estos grupos indígenas. Y la otra era que muchos de esos indígenas en realidad no eran hijos de los gobernantes. El gobernante tenía miedo de que le hicieran algo a su hijo y enviaba al hijo de su esclavo o de su trabajador, y esos eran los alumnos que fueron educados. Antonio Valeriano es uno de ellos. Antonio Valeriano es un hijo, bueno, vamos a decirlo, no es hijo de un gobernante, sino que era hijo de un criado de la familia y fue el que educaron, pero por miedo a que les fueran a hacer algo. Entonces muchos de esos jóvenes ni siquiera eran de la realeza, vamos a decirlo, sino que eran simplemente plebeyos, pero por miedo no les daban la oportunidad. Entonces ahí podemos manejar esas discrepancias. Por eso es que también no funcionó adecuadamente esa escuela. Sí, pese a eso, Antonio Valeriano fue de los más importantes traductores para Fray Bernardino. Sí, de hecho, él escribe, te digo, el Nican Mocowa, que es un libro donde hace una narración sobre la aparición de la Virgen. Entonces, da una serie de datos, una serie de elementos, y lo escribe en náhuatl, lo escribe en latín y lo escribe en español. Entonces, es un libro que vale la pena leer. Obviamente considerando quién fue Valeriano y quién fue su maestro, que fue Fray Bernardino de Sahagún, y eso junto con Fray Juan de Zumárraga, que eran los que de una u otra manera manejaron el episodio de la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí hay que darse su llegue en ese espacio. Y también hubo varios tlacuilos que continuaron su educación en Santa Cruz, ¿no? Como Juan Mariano o Martín de la Cruz. Sí. Bueno, ellos son los más reconocidos porque ellos dejaron testimonio de su trabajo y que hoy nosotros lo utilizamos como fuentes de primera mano, ¿sí? Son gente que estudiaron, escribieron la historia, la manejaron, vamos a decirlo, tratando de ocultar un poco para que el español no la eliminara, porque recuerda que la censura era muy fuerte. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, precisamente Fray Bernardino de Sahagún escribe una obra que se llama, es algo de Indiana, no me acuerdo, Historia Indiana, algo así se llama, en donde hace una recolección de todos los dichos que los indígenas le comentaban y le decían. Entonces él lo escribía, lo adaptaba a una mecánica, y es por eso que sacó una de las obras más grandes vamos a decirlo, de historia indígena del periodo. Entonces sí hay que analizar ese espacio. Yo creo que son de los libros que pocas veces se lee en México, ¿sí? Considerando la importancia que tiene, pues nada más leemos a Cortés, cartas de... ya se me olvidó cómo se llaman ni me acuerdo cómo se llaman, las cartas de aquí. Se me olvidó. Bueno, ahorita te acuerdo. Es como se llama La verdadera conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo. Las cartas de relación de Cortés son las que más se leen, y eso entre niveles, porque a nivel escuela esas obras no se leen. Sí, entonces es muy complicado. Y si vemos, por ejemplo, a Miguel León Portilla escribe gran cantidad de elementos, pero pregúntales en la escuela quién lo ha leído. En realidad es muy poco, y eso nada más diles que es la versión de los vencidos, y que muy pocos la han leído. Entonces sí es falta posiblemente de una intencionalidad de conocer un poco la base cultural de nuestro pueblo, porque de veras desconocemos hasta cómo pensaban los indígenas, y más conocemos más al español porque es el que nos fue más cercano a nosotros.
También nos comentaba que el indígena siguió preservando ciertas iconografías, ocultándolas en las iglesias españolas. Ah, sí. Bueno, dentro de lo que es la construcción de la Ciudad de México, hay gran cantidad de representatividades indígenas. Los indígenas fueron muy reacios a abandonar a sus dioses. Entonces, lo que hacían en las construcciones era poner piedras que tuvieran alguna imagen específica de un dios o de un representante de su religiosidad, y lo ponían en donde estaba, por ejemplo, un retablo o un Cristo o una Virgen. Entonces, en realidad, lo que iban a hacer los indígenas no era darle crédito a la Virgen o a un Cristo o a un santo, sino era a lo que estaba atrás, que sería una piedra representativa de una deidad indígena. Esto, cuando los españoles lo identificaron, pues cambiaron toda la mecánica, pero la idea fundamental era mantener su religiosidad en ese espacio. Entonces, hoy, por ejemplo, si ustedes van a las iglesias antiguas, fundamentalmente podemos ver rasgos muy específicos. Yo les comentaba que en las iglesias hay una cenefa en la parte alta, en donde es como una franja, pero con puras bolitas. Eso representa el cielo para los indígenas, ya que recuerda que en una iglesia la cúpula representa el cielo, pero para el indígena eso no significaba. Entonces significaba ver esas estrellas, ese es el cielo. Entonces ahí hay varias cosas que hay que revisar y checar. La otra, te contaba que hay algunas imágenes que vale la pena ver. Cuando tengas la oportunidad, en la calle de Izazaga, esquina con 20 de noviembre, está la iglesia de San Miguel Arcángel. Del lado de Izazaga, así en la parte externa de la iglesia, hay un cartucho, vamos a decirlo, en donde más o menos mide como de unos 40 por 50, algo así mide. Está tallado en piedra y representa a la puerta del cielo. Ahora, si nos vamos a la parte trasera de la catedral, así hasta la catedral nos vamos a la parte de atrás, en la callecita esta, no me acuerdo, creo que se llama Escalerilla la calle, en la pared de la iglesia hay un cuadro igualito, nada más que ese es la puerta al infierno. Entonces uno analiza un poco por qué esto lo hicieron los indígenas. Los indígenas pusieron en la iglesia de San Miguel Arcángel el cielo y en la parte trasera de la catedral el infierno. Podría tener muchas representaciones, muchos simbolismos, pero si analizamos muy poco, el indígena o para el indígena la cuestión de la catedral fue, vamos a decirlo, un infierno para ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron que construir y todavía aceptar que era una imposición religiosa sobre sus propios dioses. O sea, son cuestiones de ideología, de idiosincrasia que había que analizar. Y hay en varias otras iglesias mucha representatividad de símbolos indígenas de tipo religioso, pero... Sí, literal y figurativamente, porque también nos comentaba sobre cómo la iglesia están construidas con la misma piedra de los templos religiosos. Así es. Como el caso de Tlatelolco. Sí, no, si uno revisa un poco, hay edificios que netamente te das cuenta del tamaño de las piedras que se utilizaron. Hay uno, no me acuerdo cómo se llama, es el Palacio del Conde de los Condes de Calatrava o de Carimaya, creo que es Carimaya, que está en Mesones, es la esquina de Mesones y ¿cómo se llama esta otra calle? Pino Suárez. Exactamente es donde está un museo, creo que es el Museo de la Ciudad de México. En la mera esquina está la cabeza así gigantesca de una serpiente y ahí está. Quien se da cuenta pues la admira, pero quien no, pasa como si nada, ¿no? Y creo que hasta la han pintado y no sé qué tantas cosas, pero así debe de estar saturado las grandes construcciones que se hicieron en ese periodo. Entonces son representativas fundamentalmente.
Tú habías comentado sobre cómo de cierta manera algunos pueblos indígenas siguen conservando una tradición de narrativa y oralidad entre ellos. Y mira, los pueblos indígenas aún todavía mantienen cierta, vamos a decirlo, costumbres que vienen desde sus ancestros, y eso lo han hecho a través de la oralidad, ¿sí? Manteniendo su lengua. O sea, la base esencial para que esto no se pierda es que su lengua nativa se mantenga viva. Entonces ellos han mantenido esa proporción. Es verdad, o sea, yo tengo que ir a la capital o al pueblo, a cualquier lugar a convivir y a trabajar, pero en sus lugares de origen ellos tienen que regresar a cubrir y a proteger sus propios elementos culturales. Entonces la lengua es una de ellas. Hoy se está tratando de recuperar, vamos a decirlo, esas lenguas, tratando de que también la aprendan a escribir. ¿Sí? Obviamente considerando lo que las culturas ahora manejan y lo que se pueda o no escribir, porque una característica es que no todas las lenguas indígenas se escriben. El náhuatl se escribió porque el español lo escribió. O sea, no había una forma de escribir el náhuatl era oral completamente, pero en el momento en que llega el español, pues es el español el que empieza pues a tratar de escribirlo para que tenga mejor esencia. Pero ahí la importancia en los pueblos es mantener su cultura, por lo menos lo más limpia posible, del contacto con los alrededores. Esa es la intención de los pueblos indígenas. Y por último nos hablaba de la importancia en esta época actual de la digitalización de los códices y antiguos pictogramas mexicas y de las pinturas. Sí, mira, la digitalización ha permitido que tengamos acceso a documentos que así de manera natural no sería factible. Primero por el daño que se le puede provocar tan solo con la grasa, ¿no? Siempre que va uno a los archivos, sus guantes y su cubrebocas. La cuestión es de que no protegemos, no sabemos cuidar bien esos documentos, entonces los llegamos a maltratar y el ambiente no está muy bueno que digamos, entonces se va dañando poco a poco. Entonces lo que han hecho todos los, vamos a decirlo, los sistemas de biblioteca que hoy conozco es digitalizar todos sus archivos para que pues uno tenga por lo menos acceso a la visión de lo que era este tipo de documentos. No me quejo por lo que ha hecho México, ha tenido mucho crecimiento en su digitalización, pero de lo que sí me quejo es que no te dan la oportunidad de revisarlo. Te comentaba yo la vez pasada que al Archivo General de la Nación no entras si no eres tesista. ¿Sí? O sea, no te dan acceso al archivo así de manera directa. Los otros archivos de la Sedena te restringen un poco la entrada, ¿no? Primero te preguntan qué es lo que quieres revisar y ellos dirán si tienes o no. Está la Biblioteca Nacional de México, que está en manos de la UNAM, y ellos han digitalizado la mayor parte de sus documentos, pero si no eres tesista, no ingresas, no te dan oportunidad. Y comparado, por ejemplo, con la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia y la de Alemania, ellos abren el sistema, o sea, yo entro de manera directa a estos tres sistemas y ahí hay documentos que uno diría, ¿y qué están haciendo allá estos documentos? Bueno, pues fueron documentos que posiblemente en algún momento fueron regalados o fueron extraídos y ahí están. Y la característica es que allá los cuidan, allá los protegen. Aquí desgraciadamente no hay esa vigilancia, no hay ese cuidado y es muy complicado poderles dar la atención debida. Es que es muy costoso. Y yo allá he tenido la oportunidad, hay un documento en el de Alemania específicamente, en donde es una narración hecha por los aztecas desde el poblamiento de América hasta que llega el español.
Es una narrativa bastante interesante. Está en una tira, es una tira muy larga, está a colores, trae nombres, trae todo lo que uno pudiera, vamos a decirlo, enriquecer, pero es como una línea del tiempo y es muy bonita y está en Alemania. Entonces allá la verdad yo creo que vale la pena hacer una revisión de todos los documentos que hay allá, y obviamente no con la intención de que sean regresados a México, creo que allá están muy bien cuidados, sino que el acceso que tienes es libre, o sea, no te cobran, a menos que quieras una copia, entonces sí te la cobran. Creo que te cobran, creo que de 10 a 20 euros por copia, no, pues sí sale caro, entonces mejor nada más los veo. Pero es interesante cómo en otros países aprecian ese trabajo. Yo pienso que la digitalización es muy buena, pero que te den oportunidad de revisarla, de verla, de conocer qué es lo que hay aquí. Y desgraciadamente aquí en el, ¿cómo se llama? En el Archivo General de la Nación hay documentos que todavía están guardados en cajas y no los han movido, no les han hecho nada, bueno, porque pues económicamente no tiene dinero para hacerlo, pero ya quisiera uno poder hacer ahí su servicio social y a ver qué es lo que hay, ¿no? La verdad es que es muy poco el acceso que te dan, pero pienso que vale la pena la digitalización que se está haciendo de los documentos. Ok, sería todo. Muchísimas gracias, profesor. No, de nada, gracias a ti.